El 20 de abril de 2026, Apple publicó un comunicado que sacudió al mundo de los negocios. Tim Cook, el hombre que tomó el control de Apple cuando Steve Jobs murió, el hombre que convirtió una empresa de $350 mil millones en el negocio más valioso de la historia de la humanidad, deja de ser CEO. El 1 de septiembre de 2026, John Ternus, un ingeniero que lleva 25 años en Apple sin que casi nadie supiera su nombre, se sienta en el sillón más codiciado de Silicon Valley. ¿Qué significa esto para Apple como negocio? ¿Qué pasa con las acciones, con los productos, con la estrategia de inteligencia artificial? ¿Y qué pueden aprender los emprendedores y los inversores de uno de los traspasos de poder más ordenados que se han visto en la historia corporativa moderna? Eso es exactamente lo que vamos a analizar en este video. Quédate hasta el final, porque la parte más interesante no es quién se va, es lo que viene. Para entender el peso de este momento, necesitas entender quién es Tim Cook y qué construyó. Cuando Cook asumió el mando en agosto de 2011, Apple estaba en un momento de enorme incertidumbre. Steve Jobs acababa de morir. El mundo preguntaba, ¿puede Apple sobrevivir sin su fundador? Cook no era un visionario de producto, era el maestro de las operaciones. El hombre que había construido la cadena de suministro más eficiente del planeta. Nadie esperaba que se convirtiera en uno de los CEOs más exitosos de la historia. Pero los números no mienten. En 15 años, Tim Cook multiplicó el valor de Apple por más de 11 veces. De $350 mil millones a más de 4 billones. Para que te hagas una idea, 4 billones de dólares equivale al Producto Interior Bruto de Japón. Las acciones de Apple subieron casi un 1900% durante su mandato. Si hubieras invertido $10,000 en Apple el día que Cook asumió, hoy tendrías cerca de $200,000. ¿Cómo lo hizo? No con grandes revoluciones tecnológicas. Lo hizo con ejecución impecable. Perfeccionó el iPhone, optimizó la cadena de suministro, expandió Apple a 2.500 millones de dispositivos activos en todo el mundo y construyó un negocio de servicios que hoy genera más de $100,000 millones al año. Cook convirtió a Apple de una empresa de productos en una empresa de ecosistema. Esa es su herencia real. Ahora, los detalles de la transición. En abril de 2026, Apple anunció oficialmente que Tim Cook pasará a ser presidente ejecutivo del Consejo de Administración. No desaparece, sigue en la empresa, pero deja el mando operativo. Su sucesor es John Ternus, de 50 años, actual vicepresidente senior de ingeniería de hardware. Un hombre que lleva en Apple desde 2001, casi toda su carrera, y que ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de productos clave de la compañía. Desde el iPad en sus primeras generaciones hasta los AirPods, el Apple Watch y la transición del Mac al Apple Silicon. Los chips propios de Apple que liberaron a la empresa de su dependencia de Intel. La reacción de Wall Street fue reveladora. Las acciones cayeron brevemente hasta $267 cuando se conoció la noticia, pero cerraron en 273, una corrección de menos del 1%. El mercado básicamente dijo, esto estaba previsto, confiamos en el proceso. Y eso, en sí mismo, es una lección de negocios. Cook no se fue de forma abrupta, no fue un escándalo, fue una sucesión planificada, con un relevo interno de 25 años de experiencia. Exactamente como debería hacerse en cualquier empresa bien gestionada. Ahora viene la pregunta que realmente importa para los negocios. ¿Qué cambia? El modelo de negocio de Apple no va a cambiar de un día para otro. En el primer trimestre fiscal de 2026, Apple reportó ingresos de $143.800 millones, un crecimiento del 16% interanual. Ternus hereda una máquina de generar dinero, no un problema que resolver. Tim Cook, además, no desaparece. Como presidente ejecutivo, seguirá siendo el puente con los gobiernos y los grandes inversores. Eso da continuidad donde más se necesita. Pero el perfil de Ternus es radicalmente distinto al de Cook. Cook era un operador. Ternus es un ingeniero, un diseñador de hardware, un perfeccionista del producto. Hay algo que la mayoría de los análisis sobre este cambio no están mencionando. En 2025, las empresas del S&P 1500 nombraron 168 nuevos CEO, el número más alto en más de 15 años. La presión de la inteligencia artificial sobre los líderes corporativos nunca había sido tan alta. Muchos CEOs que no tenían una respuesta clara a la pregunta de la inteligencia artificial simplemente se fueron. La salida de Cook
2 años antes de lo que los analistas esperaban, ocurre exactamente en ese contexto. Apple decidió que para navegar la era de la inteligencia artificial, necesitaba a alguien con las manos en el hardware. Y eso es exactamente lo que es Ternus. Apple llegó tarde a la ola de la inteligencia artificial generativa. Mientras OpenAI lanzaba ChatGPT, mientras Google integraba Gemini en todos sus productos, Apple lanzó Apple Intelligence con resultados discretos y promesas incumplidas. Ternus, como arquitecto del Apple Silicon, los chips que hacen posible ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, podría ser exactamente el perfil que Apple necesita para ese salto. Quien controle la inteligencia artificial en el dispositivo personal, controla la relación entre el usuario y su tecnología. Apple tiene la infraestructura de hardware para ganar esa batalla. La pregunta es si Ternus tiene la visión estratégica para hacerlo. Este momento en Apple enseña varias lecciones que aplican a cualquier negocio, no solo a las grandes corporaciones. Primera lección: la sucesión es parte de la estrategia. Si tu empresa solo funciona mientras tú estás, no tienes un negocio, tienes un trabajo. Cook entendió eso desde el principio. Apple llevaba años preparando esta transición. Por eso el mercado reaccionó con calma. Por eso Apple vale 4 billones con o sin él. Segunda lección: los operadores construyen imperios, los ingenieros los reinventan. Steve Jobs construyó el iPhone. Cook lo escaló hasta los confines del mundo. Ahora Ternus tiene que reinventarlo para la era de la inteligencia artificial. Las mejores empresas saben qué perfil de liderazgo necesitan en cada fase. Tercera lección: el valor de un ecosistema. La razón por la que Apple vale 4 billones no es el iPhone, es el ecosistema. Es que cambiar de iPhone a Android no es solo cambiar de teléfono, es perder tus fotos, tu historial de mensajes, tus aplicaciones, tu reloj, tus auriculares, tu forma de pagar. Apple construyó una trampa dorada de la que nadie quiere escapar. Eso es lo que cualquier emprendedor debería aspirar a construir. No un producto, sino un ecosistema del que tu cliente no quiera irse. Entonces, ¿qué pasa ahora con Apple? En el corto plazo, Apple ya presentó sus primeros resultados trimestrales bajo la sombra de la transición. Crecimiento del 17%. El mercado respondió con confianza. Ese fue el primer gran test de la era Ternus. Y Apple lo pasó. En el mediano plazo, todo depende de si Ternus puede articular una visión convincente de Apple en la era de la inteligencia artificial. En el largo plazo, Apple tiene los ingredientes para seguir siendo la empresa más valiosa del mundo. Los chips, el ecosistema, los márgenes, la lealtad de sus clientes. Lo que necesita es dirección. Y esa dirección empieza el 1 de septiembre de 2026. Tim Cook deja a Apple en el punto más alto de su historia financiera. Eso es un legado extraordinario. Ahora le toca a Ternus demostrar que puede llevar la empresa al siguiente nivel. El relevo está hecho. La historia continúa. Si este análisis te resultó útil, suscríbete al canal. Cada semana publicamos el análisis de negocios que necesitas para entender cómo funciona el mundo real de las grandes empresas. ¿Crees que Apple puede seguir siendo la empresa más valiosa del mundo bajo el liderazgo de Ternus? ¿O este es el inicio de una nueva era en la que Google, Microsoft o alguna startup de inteligencia artificial les arrebata el trono? Cuéntame en los comentarios. Hasta el próximo análisis.